Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Gracias a todas las personas que apoyáis el canal. Es muy bonito saber que estás aquí conmigo, escuchando lo que el tarot tiene que decirte y aconsejarte para tu desarrollo espiritual, ¿vale? Y para que sobre todo seas feliz. Vamos a comenzar con la tirada de tarot para los meses de enero y de febrero de este 2022. Continuamos con el signo de Libra. Los Libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Los Libra tienen encanto, tienen elegancia, tienen buen gusto, son amables y muy pacíficos, huyendo siempre de los conflictos. Voy a tener en cuenta para esta tirada los tránsitos planetarios que van a estar regentando este signo durante los meses de enero y de febrero y lo voy a complementar con la tirada de tarot, ¿vale? Te recomiendo, Libra, que te tomes tu tiempo para escucharlo, para verlo detenidamente, y si tienes que volver a repetir en alguna ocasión el vídeo, hazlo, ¿vale? No pasa nada, tómate tu tiempo. Si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo, y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal y déjame un like. Bien, vamos a comenzar con los eventos astrológicos que te van a rodear estos meses. Estos meses van a ser de mucha potencia psíquica individual para ti. Eso es algo muy positivo, ya que tú te fijas demasiado en los demás y poco en ti mismo. Vas a estar más creativo, más expresivo, más encantador, más convincente, más práctico, y vas a tener una gran capacidad para concretar planes. Tendrás la sensibilidad a flor de piel. Esto te complicará un poquito tu relación con la familia, ¿vale? Porque van a surgir crisis y conflictos, pero por suerte se van a solucionar pronto. Apuesta por tu pareja, Libra, y si no la tienes, a conseguirla, porque todo te va a ir muy bien en este terreno, ¿vale? Va a ser de una manera diferente, porque te vas a sentir más libre y además vas a tener muchos encuentros íntimos. Febrero va a ser un gran mes por lo que se refiere al trabajo, ya que cuentas con variada presencia planetaria en este área. Vas a tener a Marte, al Sol, a Mercurio y a Urano. Tendrás cambios, tendrás nuevos sucesos, pero dado que los astros se encuentran en Piscis, todas las acciones tendrán un rumbo que se van a canalizar en obras artísticas o en un impulso más creativo en todas sus actividades. Toda esta energía buena que te va a acompañar, toda esta energía positiva, no se va a traducir en dinero, porque cuentas con la limitante presencia de Saturno en tu casa 2, ¿vale? Esto indica restricciones, obstáculos, problemas. Van a ser meses en lo que se refiere a tu desarrollo profesional, ¿vale? A tus talentos personales, al trabajo. Vas a contar con mucha presencia planetaria en este sentido, en el laboral, profesional o actividades cotidianas. El Sol, Mercurio, Marte y Venus van a estar así contigo. Primero van a estar en el signo de Piscis y luego en el de Aries. Van a marcar una transición, ¿vale? Que va desde una expresión más sensible y artística de tus capacidades a una mayor seguridad, una mayor decisión y una capacidad de acción. Vamos a ver en el área laboral cómo le va a ir a nuestro querido Libra en los meses de enero y febrero de este 2022. Febrero va a ser un mes para dedicarte a todo tipo de actividades relacionadas con tu capacidad intelectual, que va a estar desbordante. Vas a sobresalir por tu inteligencia y creatividad. Vas a contar con presencia planetaria en este área y va a ser muy favorecedor para ti, ¿vale? Todo ello va a estar fomentado por la fuerza que te va a otorgar Piscis, te va a dar un toque sensible a esta conjunción planetaria que vas a tener en este área. Vas a tener ayuda en tu casa 6, vas a tener mucha presencia en Piscis, luego en Aries, la casa del dinero, aquella que se refiere a tus recursos personales y económicos, ¿vale? Va a estar gobernada por una posición astral bastante benefactora de las ganancias. Luego tenemos a Saturno en Escorpio, que te va a aportar estructura, inteligencia, seriedad, pero también te va a aportar su parte mala, que son los límites, las exigencias, los problemas y dificultades. Luego, cuando termine su paso, si eres paciente y permaneces firme, te vas a ver recompensado por tu responsabilidad, por lo bien que lo has hecho. Bien, en las cartas. En las cartas nos aparecen decisiones. Esta carta nos muestra justicia elegida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir
que ante una situación dudosa, que aparece aquí, podemos elegir el camino que creamos oportuno. Bien, veo miedo, Libra, miedo, dudas, decisiones que estás tardando algo más de lo normal en tomar, relacionados con el área laboral, ¿vale? Aquí nos aparecen disconformidades, nerviosismo, ira, algo con lo que no estamos satisfechos. ¿Y sabes qué pasa cuando el cuerpo no quiere hacer algo que está haciendo? Que entra en fase de estrés, de no poder dormir ni descansar bien, del saber que podemos elegir otro camino, pero por comodidad nos quedamos en el que estamos, porque creemos que no lo vamos a conseguir, o porque quizás tenemos que trabajar más duro para conseguirlo. Los cambios es a lo que tememos, a lo que tenemos miedo, pero los cambios, Libra, son lo que nos hace humanos, el errar, el equivocarte, el arriesgar, el cambiar. Nos asustan los cambios, Libra, y es normal porque son difíciles, pero ese miedo que nos paraliza, que nos imposibilita hacer muchas de las cosas que nos gustaría, al menos probarlo, antes de descartarlo, ¿vale? Parece que tengamos que saber lo que queremos y que no hay opción de margen ni de error. A veces, un cambio laboral nos produce tanto temor que preferimos aposentarnos y dejar que el cuerpo somatice nuestra infelicidad con mal humor, con estrés, con nerviosismo e incluso con episodios de ansiedad cada domingo por la tarde antes de ir a trabajar el lunes, antes de afrontar la realidad y tratar de buscar alternativas. Es hora de elegir, Libra. Es el momento de darle al botón de pausa, de reflexionar si lo que estás haciendo es lo que quieres realmente y responderte a unas preguntas que pueden ser: ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué tendrías que cambiar en tu vida para conseguirlo? ¿Qué riesgos corres? ¿Valdrá la pena? Si la respuesta a la última pregunta es que sí, adelante, porque si esperas que alguien lo vaya a hacer por ti, probablemente no suceda nunca. Libra, no tengas miedo a vivir, porque si no lo has intentado, no sabes hasta dónde podrías llegar. Mira, cambiar de trabajo no significa que hayamos encontrado la solución, no. Muchas veces se traduce solo en que hayamos cambiado de problemas. Hablamos de dar un paso más allá, ¿vale? De decidir si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Obviamente, Libra, cuando decidimos a qué nos queremos dedicar, somos muy jóvenes. El mundo, que es hiperglobal y está hiperconectado, nos ofrece cada día, cada vez más posibilidades que probablemente con 18 años ni hemos contemplado cuando tomamos la decisión más importante de qué es a lo que nos queremos dedicar, a la que puede cambiar nuestras vidas. En base a la decisión que tomamos, configuramos lo que va a ser el resto de nuestra vida y ni siquiera lo vas a cuestionar. Pues Libra, te aconsejo que te lo cuestiones todo. Te aconsejo que rompas tu tranquilidad mental por un momento, que no demores más porque llevas tiempo planteándotelo. Vas a tener que tomar una decisión importante pronto, en el terreno laboral, en el terreno económico, ya sea cambiar de trabajo, emprender tu negocio, arriesgarte con un trabajo que no creías muy seguro. Tienes que hacerlo, Libra, por ti, te lo mereces. Hazlo por ti. Bien, si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo y si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal. Vamos a pasar ahora al área de la familia, de las amistades, del círculo cercano, a Libra. ¿Qué le va a pasar en este enero y febrero del 2022? Vale, muy bien. Bien, aquí veo movimientos, ¿vale? Veo intensidad de sentimientos en el hogar, cosa que a vosotros, Libra, no os gusta mucho. Vais a tener conflictos, crisis, resurgimiento de algo nuevo. Este resurgimiento va a venir ocasionado a partir de sacar trapos sucios al sol, ¿vale? Todo volverá a la calma. Es algo positivo con tus amigos porque las cosas van a estar de maravilla. Vais a tener muchas ideas juntos, ganas de hacer cosas, de emprender actividades, de concretar algún sueño que tengáis, porque vais a contar también con la presencia de Mercurio y de Marte, ¿vale? Quienes te van a ayudar a concretar tus planes grupales y acompañarlos con fuerza. Plutón va a estar en el área de la familia
Y Plutón te va a generar numerosos conflictos y problemas, ¿vale? Frente a los cuales debes mantener la calma en todo momento para poder superar las crisis que se avecinan en este ámbito. Plutón en esta zona de tu carta natal dejará heridas, peleas y pérdidas diversas. Sin embargo, la energía pisciana y acuariana, que el mes proveerá a Libra, actuarán como un antídoto frente a la agresividad. Vas a estar más sensible, más creativo, más artístico y habrá numerosos proyectos junto a tu familia o amigos. Desde hace un tiempo este ámbito se encuentra algo activado por crisis y replanteos de su función respecto a personas mayores o bien a obligaciones familiares. Júpiter va a estar en Géminis, eso quiere decir que te va a proteger. Además, varios planetas en Piscis, que luego pasarán a Aries, te regalarán el impulso que necesitas para avanzar. No temas, Libra. En las cartas nos aparecen encuentros, transformaciones, reuniones, reconciliaciones con personas cercanas a ti, a tu círculo más íntimo. Puede ser en torno a la familia o en amistades muy ligadas a tu vida. Nos aparece también un engaño, algo del pasado que va relacionado con lo que te acabo de decir. Nos aparece una traba, un malentendido, una riña que hubo hace tiempo, la cual dio pie a una separación, una pelea. Aquí nos aparece un espacio vacío, un tiempo donde no había relación y ahora esa persona, por mediación de otra persona, aparece de nuevo en tu vida otra vez. Mira, esta carta augura personas que vuelven, una amistad recuperada, o al menos esa persona tiene intenciones de volver a estar contigo, ¿vale? Como siempre digo, Libra, la última palabra la tiene uno mismo, ¿vale? Pero quiero que sepas que esta persona no parece que tenga malas intenciones. A veces nos equivocamos, a veces fallamos en nuestro comportamiento, no somos conscientes del daño que podemos ocasionar a las personas que más queremos, y las segundas oportunidades nos las merecemos todos, porque todos cometemos errores, amigo Libra. Mantener las amistades es complicado, ¿vale? Si perdisteis quizás el contacto en su momento, piensa en el porqué de esa situación. Si uno de los dos simplemente dejó de hablar al otro, puede que sea sencillo siempre y cuando la razón para ese distanciamiento sea algo trivial, ¿vale? Como puede ser un traslado. Piensa, Libra, si existieron problemas de tipo afectivo o emocional para que os alejaseis el uno del otro. A veces idealizamos nuestras amistades y se nos olvidan los motivos por los cuales terminaron. Piensa, Libra, si merece la pena y valora la cantidad de cosas que te has podido perder de esa relación. Porque se te van a poner otra vez en conocimiento, van a volver otra vez a tu vida. Bien, si quieres escuchar tu secreto especial del tarot, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para activar todas las actualizaciones y si te apetece déjame un mensaje, un emoji para saber que estás aquí. Vamos a pasar al amor. ¿Cómo te va a ir en los meses de enero y febrero de este 2022 referente al amor? A mi Libra querido. Tenemos en cuenta que Urano va a estar en la casa del matrimonio, es una presencia bastante fuerte e imprevista y eso te va a provocar cambios, te va a ti a hacer querer cambiar, a que te atrevas a modernizarte, a abrirte a nuevas experiencias, a aceptar a alguien nuevo en tu vida. Además, Júpiter va a estar en tu casa de la intimidad y del sexo. Esto viene muy bien porque te augura encuentros eróticos, encuentros divertidos y sobre todo grandes experiencias afectivas. También augura mucha pasión, ganas de conquistar y seguridad en ti mismo, ¿vale? Es un cóctel realmente muy alentador en este periodo. Libra es ya de por sí uno de los signos más románticos y encantadores de todo el zodiaco, pero este mes de febrero te vas a salir del molde, ¿vale? Ya que el ilusionista del amor, Neptuno, se va a encontrar en tu casa 7, la de la pareja y las relaciones duraderas. Su presencia te va a ayudar a recuperar el amor y la pasión perdidos, así como te facilitará también el que disfrutes de numerosos encuentros amorosos. Pero cuidado, amigo Libra, porque las traiciones y los engaños son dos de los peligros que vas a tener que enfrentar. Te comento.
Mira, ya estoy viendo cosas. Puede ser que se presenten algunos problemas en tu relación de pareja, ¿vale? Pero con una buena conversación de corazón a corazón, todo podrá solucionarse con relativa facilidad. Las parejas podrán este año disfrutar del amor, ¿vale? Que comparte, de altas dosis de felicidad y de estabilidad emocional, pese a que algunas situaciones podrían ocasionar ciertos pensamientos de separación. Al final, el compromiso y la comprensión te van a ayudar a volver a tu relación al cauce normal. Deberás de intentar nuevas formas para que tu pareja pueda sentirse cómoda cuando está a tu lado, ¿vale? Y también será importante que dediques más tiempo a la relación. Libra, mantén tu vida sentimental alejada de la rutina, evita que tus compromisos sociales o de trabajo te roben el tiempo que tienes para compartir al lado de esa persona que quieres, de esa persona que amas. Deberás aplicar también la justicia en tu relación y dedicar el tiempo necesario en hacerla crecer cada día más, en hacerla profundizar. Intenta disfrutar del presente y dejar de lado las preocupaciones del futuro, porque esto podría romper el equilibrio de tus sentimientos. Recuerda que para todo encontrarás siempre la mejor salida, tú sabes cómo hacerlo. Si estás soltero, bien, aquellos que al inicio de ciclo aún continúen solteros, al inicio de ciclo me refiero a enero-febrero, sigan solteros, van a recibir agradables e importantes sorpresas en el amor durante este 2022, porque las relaciones estables se visualizan en el panorama de Libra y esto los hará sentirse muy satisfechos y realizados personalmente. La primera mitad del año va a ser el mejor tiempo para que puedas comprometerte en nuevas relaciones que sean más estables y también para construir la vida sentimental de Libra. Si estás soltero, puedes encontrar el amor en el lugar que menos esperas y en personas que hasta ese momento eran desconocidas para ti. El amor a primera vista es muy posible para ti durante esta etapa de tu vida, Libra, porque puedes esperar con tranquilidad una relación estable, una relación sincera, honesta, llena de amor y además muy placentera. También deberás intentar dejar de lado tu concepto de perfección para que de esta manera el amor pueda alcanzarte. Esto será entonces tu principal prueba para que puedas disfrutar del verdadero amor y recibir toda la atención que tanto anhelas y necesitas en el campo sentimental. Pero hay algo aquí que no acaba de encajar, Libra. Tu relación no parece que cuaje o que no va por buen camino. Aparecen celos, desconfianza, riñas y obsesiones. Estás recibiendo señales de que hay algo en tu relación que no está funcionando como debería. Aparecen discusiones, Libra. A ver, discutir no es malo, de hecho es necesario para aportar distintos puntos de vista siempre y cuando se mantenga un respeto. Sin embargo, si vuestra lucha es constante y cualquier decisión doméstica o no, pongamos como ejemplo dónde guardar los trapos de la cocina, se convierte en una batalla campal, hay que plantearse que algo está pasando, ¿vale? Puede deberse a que ambos habéis llegado a un punto en el que ceder se ha convertido en misión imposible y que lo único que os importa es tener razón a toda costa, aunque estés lidiando por tonterías. Mira, Libra, el ser humano es muy contradictorio, ¿vale? Y las relaciones de pareja son muy complejas. Hay personas que son adictas a una relación que no funciona bien y otras que abandonan una buena relación porque no soportan ser felices. Tienes que analizar, Libra, te lo están diciendo las cartas, tienes que analizar, sopesar muy bien tu relación amorosa, ¿vale? Ya sea una relación de hace años o reciente. Los amantes tienen que amarse, no pelearse, o al menos las peleas que sirvan para aprender sobre el otro y seguir creciendo juntos como pareja, como proyecto familiar, no para destrozaros el uno al otro, ¿vale? Forzar algo que no da para más puede llegar a afectarnos de una manera significativa. Por eso, Libra, piensa, sopesa. A veces, decir adiós y continuar la vida es la salida más sana, pero en ocasiones intentamos convencernos a nosotros mismos de que es algo circunstancial o acostumbrarnos a convivir con un problema que en un principio no existía. Si no sabemos cómo manejar esta situación, Libra, lo más sensato es pedir ayuda profesional, ¿vale? Si de verdad quieres luchar por tu pareja, lo más razonable es hablar, dialogar,
intentar recuperar esa magia, esa ilusión por vuestro romance, si de verdad queréis intentarlo. Como siempre digo, Libra, la última decisión la tiene uno mismo. De todas formas, yo te envío toda la luz posible para que soluciones pronto este bache afectivo y vuelvas a sonreír. Ya que este año vas a estar pletórico de amor. ¿Que no te funciona? A otra cosa. No pasa nada. Bien, vamos a continuar. Libra, vamos a continuar con tu salud. Vamos a ver cómo te van a ir la salud en estos meses de enero y de febrero de este 2022. Te recuerdo que tu secreto especial del tarot viene después del tema de la salud. Ya queda poquito para contarte cositas. Si te está gustando lo que te estoy contando, dale un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones, aunque luego YouTube haga lo que le dé la gana. Bien, vamos allá. Vamos a ver la salud. Bien. Los nacidos bajo el signo de Libra van a estar rodeados de una energía increíble en este 2022, ¿vale? Por lo que deberás conservarla de manera simple. Es muy fácil. Descansa y conéctate con la naturaleza. Mira, los primeros meses te sentirás exhausto, ¿vale? Pensarás que tus objetivos están lejos. Verifica la ruta que vas a seguir y encuentra la distancia real. Libra es un signo que rige los riñones, los ovarios, el sistema venoso, las vértebras lumbares, los músculos de la cintura, la urea, el metabolismo, las glándulas suprarrenales y el sistema vasomotor. En la fisiología zodiacal rige la acción de los líquidos del cuerpo en general y el equilibrio en el buen funcionamiento del organismo. La salud es muy importante este año, Libra. Vas a mejorar con respecto a los años anteriores, vas a tener mucha energía y mucha fuerza para afrontar el año con mucho ánimo para todo, pero en momentos de estrés y de fatiga, un masaje en los pies y te quedarás como nuevo, ¿vale? Evita la ansiedad bajo ningún concepto porque te desequilibra y somatizas tu estado nervioso en tu salud. Lo mejor sería que hicieras una meditación diaria, o yoga, o tai chi, algo que te relaje. Tu naturaleza respondería muy bien a cualquiera de estas técnicas de relajación. Libra debe de tener mucho cuidado este año porque puede que lleguen a sufrir de algunos problemas menores de salud si no se cuidan como debe ser, ¿vale? Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar, así que ten en cuenta el practicar deporte, hacer ejercicio, cuidar muy bien tu alimentación. Estarás bastante cargado de energía positiva y si sabes cuidar tu salud, tu sistema inmunológico, podrá protegerte de todo. Intenta evitar alimentos muy salados o condimentados, las grasas, alimentos picantes que podían producirte algunos problemas gástricos junto con tu nerviosismo. Evita también el estrés, es fundamental para que puedas gozar de buena salud este 2022. Y evita todo tipo de tentación carnal que pueda llegar a ponerte en riesgo, ¿vale? El respirar, el aire libre, caminar por senderos, estar en contacto con la naturaleza te van a ayudar a elevar tus niveles de salud, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Y ahora, querido amigo Libra, vamos a ver tu secreto especial del tarot. ¿Qué es lo que el tarot tiene que decirte, tiene que contarte? Nuevos niveles de comprensión que se ponen a tu disposición de los cuales no eres consciente. Voy a sacar 3 cartas. El arcángel Rafael, Racha y el chakra. Muy bien. Vamos a ver, Libra. Libra, vas a lograr cumplir objetivos de largo alcance, ¿vale? Los que hasta ahora aparecían en un horizonte lejano, casi inalcanzable. Todo esto va a ser en base a la superación de algunos miedos que hasta ahora no te permitían pensar con claridad y que podrás vencer con el optimismo y la buena fortuna como las banderas principales de tu explosión hacia el crecimiento personal y profesional. Libra, establecer objetivos a largo plazo te ayuda a convertir los escenarios con los que sueñas despierto en objetivos concretos, en objetivos que tú puedes trabajar con intención, ¿vale? Además de ayudarte a lograr metas difíciles, también es una herramienta fácil y útil para priorizar tu trabajo y decidir qué es el éxito para ti. Los objetivos a largo plazo son objetivos que deseas alcanzar en los próximos meses o años. Alcanzarlos
es difícil y se requiere una planificación anticipada y trabajo constante durante un largo periodo. Tú lo sabes y eres consciente. ¿Qué puedes hacer? Mira, trabaja de manera consciente, define el éxito, toma mejores decisiones, mantente con motivación, con energía positiva, visualiza en tus estados meditativos tu futuro ideal. Todo lo que tú pienses lo atraerás. Redacta objetivos, prioriza tus objetivos y sé flexible en cuanto a todo para no estresarte. Todo cambia y es normal, Libra. Cuando planeas lograr algo para dentro de meses o de años, es normal que se den eventos inesperados que desvíen las cosas o que tu propia perspectiva y metas cambien. Pero ten en cuenta que tus objetivos a largo plazo no son inamovibles, más bien es un documento vivo que puedes modificar con el tiempo. Ser flexible con tus objetivos también puede ser útil cuando surjan oportunidades inesperadas, porque mira, la parte económica para los nacidos en Libra será bastante próspera para este año, sobre todo a inicios del periodo, enero, febrero, marzo, abril. Las finanzas mejorarán de forma considerable y por esta razón, ¿vale? También deberás de aprender a tomar buenas decisiones para evitar los gastos innecesarios que podrían poner tu dinero en una situación de riesgo. Todo va a brillar para ti, todo. Eso sí, deberás ser cuidadoso con tus compañeros de trabajo, evitar discusiones sin sentido que podrían ponerte en riesgo, y si has pensado en cambiar de puesto o de lugar de trabajo, este es el mejor año para intentarlo. Bien, pues esto ha sido todo, querido amigo Libra. Esta ha sido tu lectura para los meses de enero y de febrero del 2022. Espero que te sirva para ayudarte. Ojalá que mis palabras te hayan llegado y puedas asimilar el nuevo horizonte de tu vida con felicidad, con bondad, con cariño hacia los tuyos y muchísimo amor hacia ti mismo. Te mando 1000 bendiciones, Libra, te las mereces. Cuentas con apoyo planetario, espiritual, angelical, para poder llevar a cabo todo lo que te propongas. Te deseo lo mejor de corazón. Si te ha gustado la lectura y quieres seguir escuchando todos los secretos que tengo preparados para ti, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias una vez más a todos por acompañarme en este ratito tan bonito. Ha sido muy gratificante volver a conectar contigo y espero que estés en el próximo vídeo. Un abrazo, amigo, que todo vaya bien.